Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre la instrucción mientras. Aquí tengo la estructura básica, pero primero vamos a ver el manual. Está dentro de las estructuras de control repetitivas mientras, y lo primero que podemos ver es que tiene un rombo de decisión en donde ponemos una expresión lógica y dependiendo de si es verdadera o falsa, realizamos ciertas acciones tal y como en la instrucción sí entonces, pero la diferencia es que acá si es verdadero ejecutamos ciertas acciones y luego volvemos al rombo de decisión, y si es falso simplemente salimos y ejecutamos la siguiente instrucción. Acá podemos ver la estructura básica, donde con mientras, condición, hacer, luego adentro escribimos todas las instrucciones o acciones que queremos que se realicen si la condición es verdadera, y fin mientras. Podemos leer que dice, al ejecutarse esa instrucción, la condición es evaluada. Si la condición resulta verdadera, se ejecuta una vez la secuencia de instrucciones que forman el cuerpo del ciclo. Al finalizar la ejecución. Hola chicos, en este video vamos a hablar sobre la instrucción mientras. Aquí tengo la estructura básica, pero primero vamos a ver el manual. Está dentro de las estructuras de control repetitivas mientras, y lo primero que podemos ver es que tiene un rombo de decisión en donde ponemos una expresión lógica y dependiendo de si es verdadera o falsa, realizamos ciertas acciones tal y como en la instrucción sí entonces, pero la diferencia es que acá si es verdadero ejecutamos ciertas acciones y luego volvemos al rombo de decisión, y si es falso simplemente salimos y ejecutamos la siguiente instrucción. Acá podemos ver la estructura básica, donde con mientras, condición, hacer, luego adentro escribimos todas las instrucciones o acciones que queremos que se realicen si la condición es verdadera, y fin mientras. Podemos leer que dice, al ejecutarse esa instrucción, la condición es evaluada. Si la condición resulta verdadera, se ejecuta una vez la secuencia de instrucciones que forman el cuerpo del ciclo. Al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo se vuelve a evaluar la condición, y si es verdadera, la ejecución se repite. Estos pasos se repiten mientras la condición sea verdadera. Note que las instrucciones del cuerpo del ciclo no pueden ejecutarse nunca si al evaluar por primera vez la ejecución resulta ser falsa. Es decir, si la condición es falsa al inicio, nunca va a entrar a las acciones que escribimos dentro del ciclo. Si la condición siempre es verdadera, al ejecutar esta instrucción se produce un ciclo infinito, porque si esta condición siempre es verdadera, ejecutará las acciones y vuelve, evalúa la condición, sigue siendo verdadera, ejecuta las acciones y vuelve, y si esta expresión nunca es falsa, nunca va a salir, es decir, va a ser un bucle infinito. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a colocar una variable n es entero, n igual a 4, y vamos a hacer la expresión lógica n es mayor a 0. Acá dentro voy a escribir n, y si yo ejecuto esto va a ser infinito porque 4 siempre va a ser mayor a 0. Entonces lo que voy a hacer es igualar a n es igual a n menos 1. Entonces lo que hará será ejecutar el ciclo, escribir n y restarle un número a n. Cuando vuelva a entrar, ahora n va a ser 3 y 3 sigue siendo mayor a 0. Hará lo mismo, volverá a entrar, será 2, 2 seguirá siendo mayor a 0, luego entrará con un 1, 1 sigue siendo mayor a 0, y cuando entre con un 0 se va a detener. Lo vamos a ejecutar para probarlo y exactamente entra con un 4, entra con un 3, entra con un 2 y entra con un 1. Si yo acá, por ejemplo, colocara n es igual a 0, estas acciones nunca se ejecutarían porque la condición de entrada es falsa y al inicio es falsa, y ya que al inicio es falsa, nunca
se ejecutaría. Si lo ejecuto, no se ejecuta nada. Dentro de este video también vamos a ver la instrucción repetir, que a diferencia de mientras, primero se ejecutan las acciones y luego se evalúa la expresión. Tiene la misma función que mientras, pero esa es la diferencia, que primero se ejecutan estas acciones de dentro y hasta después se evalúa que la expresión sea verdadera. Por ejemplo, si acá vuelvo a declarar n y la declaro como 0, y acá evalúo lo mismo, n mayor a 0. A diferencia del mientras, acá sí va a evaluar estas expresiones porque estas están antes de que se evalúe la condición. Si lo voy a ejecutar, sí imprime el 0 una vez y ya no continúa porque ya la siguiente iteración, ya n ya no es mayor a 0. Estas instrucciones son también llamadas bucles, lazos, ciclos y todas tienen que ver con repetir ciertas acciones hasta que se cumpla una condición. Esas serían las bases de estas dos instrucciones. Solo nos quedaría ver una estructura repetitiva más y la veremos en el próximo video. Bye.